Buenas noches, amable audiencia. Esta noche, una vez más, para compartir aquí con Janet. Buenas noches, Janet. Buenas noches, hermana Lucy, ¿cómo se encuentra? Bendecida. Y también para bendecir a todos los que nos están escuchando en esta noche, teniendo en cuenta en que hoy cerramos el mes de noviembre, el 11º mes del año. ¡Ay! Se fue este año y vamos a iniciar el mes de diciembre tan anhelado, con sus bendiciones, con las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros en esta semana, en este mes, y a proyectarnos para el próximo año para que sea mejor que este. Amén, así es, hermana Lucy, qué bueno. Entonces vamos a empezar con un mensaje que es práctico y positivo, como siempre en tiempos de bendición. Nos alegra mucho poder estar aquí y saludamos a toda la audiencia que hoy nos está viendo, los que se van a ir agregando. Denle el compartir a este programa Tiempos de Bendición. Gracias por los que ya iniciaron a conectarse. Y bueno, qué preciosa noche que hoy tenemos. Como decía la hermana Lucy, terminamos mes y podemos decirle hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Y podemos decir gracias, Señor, por este día. Así es, entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar del tema, vamos a pedirle a la dirección del Espíritu Santo en esta hora, para que sea Él dirigiéndonos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones. Padre Celestial, en esta hora damos toda gloria y toda honra y pedimos que el Espíritu Santo nos esté guiando y esté preparando cada persona que está escuchando para que este mensaje realmente sea eficaz y positivo, como es el propósito de este tiempo de bendición. El tema de este día es la oración. Pero ¿qué es la oración? Tanto hablamos de la oración que a veces no sabemos qué es, y es algo muy, pero muy sencillo. Es la comunicación con Dios. Entonces, ¿pero qué es en realidad la oración? La oración es invocar al nombre de Dios. La oración es invocar al nombre de Dios, es llamar a Dios, es buscar su rostro. Y tener una buena relación con Dios, eso es la comunicación. A veces decimos que la oración es algo muy tedioso, y muchos le han dado lugar como aburrido, como que feo, que como que no puedo, y la oración es algo muy natural, algo es como hablar, como estamos acá con la hermana Lucía hablando, comunicándonos. Sabemos que Dios está escuchando nuestra oración o lo que le estamos diciendo, hablando. Es eso, una relación entre dos personas. Sí, es algo muy sencillo a lo cual nosotros nos hemos complicado la vida. Por esta razón tenemos un ejemplo muy positivo y está en Lucas 11:1, y es algo que todos conocemos muy bien, y es el Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Janet, regáleme la primera frase del Padre Nuestro. El Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Entonces vemos aquí que eso estamos invocando el nombre de Dios. Lo estamos invocando cuando decimos Padre Nuestro. Y cuando Jesús bajó de enseñar a los discípulos, entonces, o de predicar, de orar, entonces Jesús les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración que está en la Biblia y que todos nos la sabemos, pero que realmente no la repetimos de una manera Como religiosa, ¿no? exacto, Como sí, religiosa. una manera religiosa, y no le ponemos el sentido que esta tiene.
Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, lo estamos alabando, lo estamos bendiciendo, lo estamos exaltando. Estamos reconociendo su reino. ¿Dónde está el reino? En el cielo. Santificado sea tu nombre, lo estamos alabando, ¿cierto? Ahí donde dices, Lucy, Padre nuestro, ¿a quién nos estamos refiriendo? A nuestro Padre celestial, ese Padre que nos ama, ese Padre que está atento a nosotros, es un Padre que debemos de acercarnos sin miedo, sin temor, seguros, porque es ese papá que está ahí atento para escuchar nuestra oración. Entonces es una comunicación así como directa. Entrar confiadamente Entrar ante confiadamente, sus sin atrios, temor, ¿cierto? sin miedo. Entonces, entremos confiadamente ante el trono de Dios para poder expresar lo que hay en nuestro corazón. Es poder expresarle a Él todo lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces no han tenido una buena relación con su papá, se dificulta, pero este papá es diferente. Nuestro papá Dios es tan hermoso que en Él podemos entrar seguros y hablar y decir cosas lindas y maravillosas, exaltar ese nombre, darle toda la gloria a Él, toda la honra que Él se merece, porque es ese Dios que nos escucha cada momento, cada segundo, cada minuto. Y pedirle que venga su reino, ¿cierto? Entonces, ¿qué es que venga su reino? Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Son pensamientos de bien y no de mal para ayudarnos a conseguir el fin que perseguimos. Entonces, pues, cuando nosotros pedimos que venga su reino, estamos pidiendo que se haga su voluntad, que Él venga sobre nuestras vidas y que nos enseñe lo que nosotros necesitamos saber. Es decir, que Él se posesione de nuestra mente y de nuestro corazón. Así es, hermana Lucy. Hay algo importante que ahí decía en Lucas, y dice que en el primer versículo dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos caminaban con Él, dormían con Él, iban con Él en todas partes, pero aún no habían aprendido a orar. Y les dijo: enséñanos a orar. Y muchas veces nosotros venimos tiempos a la iglesia y no aprendemos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué será que no aprendemos a orar? ¿Qué piensan ustedes? A mí me gustaría que ustedes nos compartan ahí por qué no sabemos orar o por qué creemos que no sabemos orar. ¿Qué es la situación que tenemos que nos impide orar? Sería bueno que nos compartan ahí en las redes para poder compartir y debatir mejor. Escríbanos ahí que por qué ustedes no pueden orar, les impide poder orar. Porque cuando los discípulos dijeron: enséñanos, imagínense, ellos que caminaban con Jesús y todavía no habían aprendido, no le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a mirar cómo hacemos un impacto, enséñanos a mirar cómo hacemos milagros, sino dijo: enséñanos a orar. Vemos la clave de todo cristiano, que es la oración, y lo importante que es la oración para nosotros como hijos de Dios. Entonces, escríbanos y estaremos ahí viendo sus mensajes a través. Así es. Entonces, íbamos en que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, si Él creó la tierra, lo más justo es que la voluntad de Él se desarrolle aquí en esa su tierra, así como se desarrolla en el cielo. Porque si las aves alaban a Dios todos los días, si las flores florecen a pesar de que duran mucho tiempo, ¿cómo nosotros que recibimos, que somos hechura suya, imagen suya, no le vamos a alabar y le vamos a adorar? Así es, que cómo no adorarle nosotros, que día a día Él nos está alimentando, cada día Él nos está sustentando, si lo hacen las aves del cielo, si los hacen X o Y personas. ¿Por qué nosotros, con tantas cosas que Él nos ha ayudado, por qué no lo alabamos? Cuando Él dice: venga tu reino, es lo que la hermana Lucy dice, confirmando que se haga tu voluntad, no la mía.
Y en la palabra de Dios vemos que dice la palabra de Dios que los planes de Dios no son como los nuestros, porque los planes de Dios siempre son mejores, perfectos. Entonces, algo clave en la oración es que, Señor, hágase tu voluntad. Es bueno pedir colocar delante de Dios nuestras necesidades, pero siempre hay que decirle al Señor que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. Tal vez muchas oraciones de muchos, ¿no, hermana Lucy?, no han sido contestadas o nos han dado de pronto un no. No siempre nos va a dar un sí la oración, pero es ahí donde sometemos nuestra necesidad a la voluntad de Dios. Sí, tenemos varios ejemplos de eso, pero sigamos aquí con lo que es el Padre Nuestro, que dice que entremos confiadamente y le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces nosotros tenemos una dificultad y no nos atrevemos a pedirle a Dios. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, si me duele la cabeza, lo primero que busco es una pepa o una pastilla, me voy para el médico. No, busquemos al Señor y orémosle a Él y digámosle, Señor, tú dices que pondremos la mano sobre los enfermos y serán sanos. Entonces, ¿cómo no voy a poner la mano sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, la parte de mi cuerpo que esté afectada y decirle, Señor, tú eres mi sanador, suple mi necesidad en este día? No solamente, dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si Él sana nuestro cuerpo, si Él suple nuestra necesidad. Me estaba acordando en este momento de una anécdota de una mujer que no tenía con qué sustentar a su hijo, a sus hijos, y entonces fue al señor de la tienda y le dijo, ay, ¿por qué no me fui a este mercadito para alimentar a mis hijos que están muriendo de hambre? Entonces el señor dijo, no, usted no tiene con qué pagar. Otro señor que estaba ahí escuchando dijo, ay, pues yo le respaldo de la deuda de la señora. Entonces el dueño de la tienda le dijo, pero ¿sabe qué? ¿Tiene una lista de mercado ahí? Y le dijo, sí, yo la tengo. Entonces la mujer esculcó en la cartera y sacó la lista y le dijo, listo, le voy a dar los artículos que pueda pesar con la lista del mercado que tiene ahí. Y la mujer clamó a Dios y le dijo, Señor, tú conoces mi necesidad. Había una confianza inmensa en ella, y entonces puso el papelito en la pesa y empezó a alcanzar lo que necesitaba: el arroz, la panela, la mantequilla, el aceite, la papa, lo básico que necesitaba para sustentar a sus hijos. Y la balanza no se caía, no se caía, hasta que completó todo lo que realmente necesitaba para sustentar a los hijos. Entonces ahí sí la balanza se equilibró. El hombre era asombrado porque decía, ¿cómo es posible que un papelito pese las libras del mercado que está llevando esta mujer? Entonces, ¿por qué? Porque ella entró confiadamente, porque ella sabía que Dios suplía su necesidad. Como dice el Salmo 34:4, ¿no? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así es, los salmos realmente son una oración. Si vamos mirando cada salmo, vamos a encontrar que ellos nos van diciendo cómo orar y cómo son las oraciones que hicieron los profetas y que hizo también Salomón, David y estos grandes que escribieron los salmos. También tenemos que reconocer que hemos pecado, ¿cierto? Nosotros, dice, perdona nuestros pecados, perdónanos. A veces nosotros queremos la bendición, pero no reconocemos que nos hemos equivocado, y cuando nos hemos equivocado tenemos que reconocer. Es muy fácil ver, dice que es muy fácil ver la viga, la paja del ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nosotros. A veces nosotros somos malgeniados, somos groseros, pero no reconocemos, y sí, cuando alguien dice algo, estamos criticándole a su palabra. Es una y de reconocer, somos perfectos porque nadie es perfecto, y día a día o diario yo diría que hacemos cosas que le desagradan a Dios, que lo ofenden, que lo lastiman, que llevamos a veces a entristecer el corazón de Dios. Entonces es ir a Dios también en medio de la oración y decirle, Señor, perdóname por lo que hice hoy, o recordar lo que hice hoy
que le desagradó a Dios y decirle: Señor, perdóname por esta mentira, perdóname por esta ofensa, perdóname porque miré mal a Julanito o le hablé mal, o el tono, la actitud que tomé no fue la más agradable primero para ti, y sabemos que somos pecadores y a diario debemos reconocerlo porque somos carne y hacemos cosas que a nuestro Padre Celestial no le agrada. Entonces, por eso ahí en la oración está, de pedir perdón, porque Él sabía que somos pecadores y que debemos de hacerlo. Sí, por eso es que debemos también levantar nuestras manos, ¿cierto? Y decirle a Dios, bueno, yo pido perdón, pero también tengo que perdonar. Perdonar no es fácil, perdonar es muy difícil, porque a veces decimos yo perdono pero no olvido, pero si nosotros le decimos Señor, perdóname y enséñame a perdonar, con el tiempo vamos perdonando las ofensas que otros nos han hecho, y como dice la gente hoy en día, me empiezan a resbalar esas ofensas que otros dicen, o esas injurias que otros dicen, o esas actitudes. No, confiemos en que si le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar, Él nos va a ayudar a perdonar, porque ese es el deleite de Él, de que vivamos en verdadera comunión con Él, en santidad. La palabra de Dios también dice, Lucy, que si nosotros no perdonamos, pues Él tampoco nos perdona. Entonces se hace necesario que como hijos de Dios pidamos perdón para que Él nos pueda perdonar, y también perdonemos a los otros que hacen alguna falta en contra de nosotros. Sí, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, y le decimos que no nos dejes caer en la tentación, ¿cierto? Porque son muchas las tentaciones que nos rodean día tras día, y es importante que no nos deje caer en esa tentación, que tome el control de nuestros pensamientos, que tome el control de nuestra alma, que tome el control de nuestro corazón. Y es así como vemos que estamos de una manera u otra buscando al Señor, clamando a Dios, levantando el alma hacia Dios, levantando nuestras manos hacia Dios. El Salmo 28:2 dice: oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, y cuando alzo mis ojos hacia el santo templo. Es decir, estamos clamando, escúchame Dios cuando yo clamo, escúchame porque tú no eres sordo, eres un Dios de amor y de poder. Y ahí es donde debe ser la oración mi prioridad cuando voy a salir de mi casa, que es lo primero que yo debo de hacer antes de salir a mis labores, a mis actividades diarias, Lucy, y es entrar en esa comunión con Dios, porque yo no sé afuera, el enemigo está, él es el experto en colocarnos trampa, no sabemos qué tentación nos tenga en el trabajo o en el bus que vayamos, o tal vez si voy en el bus con el del lado, siempre va a haber una tentación, pero si yo voy y le digo, Señor, guárdame de la tentación, yo estoy colocando muros ahí, me estoy protegiendo y estoy deteniendo ya lo que tiene planeado el enemigo en contra mía. Sí, pero hay una cosa bien importante que yo quiero preguntarles a ustedes, y por favor me contestan ahí por el chat, de ¿a quién dirijo yo mi oración? ¿A quién dirijo mi oración? Entonces me gustaría saber hacia quién dirigimos nuestra oración, porque a veces oramos y no escucha, no vemos como la respuesta. Decía Yané que a veces Dios no responde nuestra respuesta, nuestra oración, pero sí, Dios tiene muchas maneras de responder. Entonces a veces las responde inmediatamente, a veces después de una espera. Inmediatamente, por ejemplo, cuando en Números 14:20 yo le he perdonado conforme a tu dicho. Dios le respondió al profeta: yo te he perdonado conforme a lo dicho por ti. A veces después de una espera, como el caso de la viuda, que tuvo que ir varias veces ante el juez para que le hiciera justicia. Entonces son las maneras en que Dios contesta. A veces Él nos da más de lo que pedimos. Por ejemplo, cuando Elías oró delante de los sacerdotes de Baal, cómo Dios le respondió inmediatamente el fuego, a pesar de que
echó agua y prendió el fuego. Dios nos da más de lo que pedimos en ocasiones, de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias. Veces no, como la oración de David por su hijo con Betsabé. Y a veces Dios quiere acción de parte nuestra, como Nehemías 4:9 nos dice. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. A veces nos cuesta creer que nuestra oración es un no, pero ese no va para dañarnos, para desanimarnos y para entristecernos. Recuerden que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Entonces no es porque Dios quiere cuidarnos, porque Dios es bueno y sabe que esa petición que yo estoy pidiendo no me va a ayudar, pero Él tiene algo bueno para nosotros. Entonces no nos desanimemos en seguir orando y en seguirle orando a Él. Muchas oraciones son inmediatas, como vemos acá, cómo contesta Dios, o hay una espera, como le pasó a la viuda. Vemos que la viuda era una anciana, solita, no tenía esposo. Tal vez sus fuerzas no eran las mismas de una persona joven o de una de 15, 16 que ayuda, pero clave permanecer. Por eso el Señor dice, orar sin cesar, clave permanecer, mantenernos. Ella siguió yendo todos los días allá a insistirle a ese juez. Síguele insistiendo a Dios sobre esa petición, sobre ese clamor, sobre esa conversión de su hijo, sobre suplir esa necesidad financiera, sobre esa enfermedad, que Dios va a obrar conforme a la voluntad de Él, ¿no? Bueno, teníamos una pregunta en el tintero y es: ¿a quién debemos orar? Pues debemos orar a Dios, al Padre Celestial, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tenemos un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿se acuerda que hubo dos ladrones y uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y él le dijo: te aseguro que esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si oramos a Dios, dice que la palabra que Dios no necesita intermediarios, que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, si oramos en el nombre de Jesús y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, será hecho. Entonces, no tenemos por qué buscar por allá otras cosas que no sean Dios, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo. Sí, porque a veces nos vamos buscando otros dioses ajenos, los cuales no van a tener la respuesta que es. Y realmente quien nos puede contestar y nos puede ayudar es Dios. Él dice en Marcos 11:24, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. Pero ¿en quién? En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Orando y creyendo. Creyendo, porque es que hay veces uno ora por si acaso, ¿no? Dese cuenta o recuerde que la oración es tanto como una planta eléctrica. Cuando usted llega a su casa y usted prende el bombillo, toca el switch y prende el bombillo, a veces prende, pero si de pronto no prende, ¿usted qué tiene que mirar? ¿Sería que sí pague el recibo de la luz? Porque si me cortaron el servicio de luz, pues no me va a prender. O los tacos están abajo. Sí, o los tacos se pudieron haber saltado. Entonces, eso pasa muchas veces con la oración. Cuando nosotros pecamos es como si se saltara el taco o cortamos la comunicación con Dios. Hay muchas maneras de orar a Dios y de pedir su dirección, pero también hay maneras como ponemos estorbo a la oración. Entonces, es importante que aprendamos que así como cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios, estamos llenando nuestra energía, digamos, cuando oramos todos los días, es como la planta eléctrica que está todos los días produciendo su energía, pero a través de, con esa planta llega a nuestra casa y así es que cuando nosotros tenemos una dificultad, una necesidad,
solamente es prender el switch. Entonces, es decirle, Señor, mira la necesidad que tenemos en esta hora. Me acordaba de una experiencia de una pareja que se casó y que iba a llover y dijeron, Señor, que se vaya la lluvia, que se vaya la nube de lluvia, y no llovió. Antes salió un arco iris precioso. Entonces, es la posibilidad de usted no quedarse horas orando por una necesidad si usted todos los días está en esa comunión con Dios. Y es importante dar gracias a Dios por todo. Así Orando, es. pero siempre dándole gracias a Dios por todo. Sí. También con la confesando nuestros pecados, así como hizo David en el Salmo 51:1, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese es un acto de arrepentimiento y de plegaria que pidió David en purificación a su pecado. También la oración es una intercesión. En el Salmo 122:6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y por último la petición, ¿cierto? Que dice que en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces vemos que es importante tener en cuenta estas enseñanzas de la palabra para poder entrar confiadamente ante Dios. Y yo creo que deberíamos de orar, cerrar con una oración. Cerremos con una oración, pero también quiero dejarles esta frase que me pareció muy bonita. Habla sobre la oración. Dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Entonces, al orar vamos a encontrar descanso, vamos a confiar en que lo que Él va a hacer es su perfecta voluntad. No tratemos de cambiarle los planes a Dios, acomodémonos a los planes de Él y digámosle, Señor, que sean tus planes y no los míos, que sea tu caminar y no mi caminar, que sea lo que tú quieres que yo vea y no lo que yo quiero ver. Amén. Sí, me hizo acordar de una anécdota. Imagínense que una pareja iban en su avioneta y de pronto al señor le dio un ataque cardíaco y la mujer tuvo que seguir manejando el avión, y entonces ella empezó a cambiar de canal, ayuda, auxilio, auxilio, estoy sola, no sé manejar, auxilio, y cambie de canal. Y pues muchos la escucharon y le respondieron, pero no, ella no pudo escuchar ninguna dirección porque estuvo cambiando de canal. Entonces a veces nosotros le pedimos a Pepito, a Juan, a Pedro, a Santiago, a todos los apóstoles, y no esperamos la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces no cambiemos el canal y sigamos dándole gracias a Dios. Y vamos a pedir en esta hora que sea el Señor derramando de su bendición y de su gracia sobre cada uno de nosotros. Presentamos las peticiones que en este momento las personas que nos están escuchando han solicitado. Señor, mira la necesidad de cada uno de ellos, Señor, en cada una de sus áreas, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea económica, ya sea emocional. Señor, hoy presentamos a este puñado de tus hijos delante de ti y pedimos tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran poder y tu gran protección, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Y tú nos has dicho que si oramos por los enfermos, ellos sanarán. Que si pedimos, Señor, tu gracia, tú nos la darás, Señor. Hoy bendecimos a estas personas que nos han acompañado en este proceso y te rogamos, Señor, que la gracia tuya venga sobre ellos de una manera sobre y abundante. Gracias, Señor. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta noche. Gracias, Janet, por permitirnos estar esta noche en la compañía de esta amable audiencia. Y bueno, no olvidemos los anuncios que tenemos, las actividades que tenemos para
No olviden que tenemos lo de mujeres el sábado 5 de diciembre a las 7. No se queden en sus casas, pueden venir casadas, solteras, divorciadas, como sean. Vengan mujeres y disfruten este tiempo. También recuerden que tenemos un pastor invitado de Cartago, nos visitan, entonces el jueves vengan al servicio, el domingo también. Tenemos también programado lo de libertad verdaderamente libres, entonces anótese, permítale que Dios pueda ser libre para que aún terminando este año e iniciando este nuevo año 2022, el Señor pueda hacer grandes cosas en su vida. No se ha terminado el año, no, tal vez hemos hecho muchas cosas, promesas, pero Dios puede hacer muchas cosas en su vida. Entonces animémonos a estar en estas actividades que nuestros pastores nos invitan y participemos en cada una de ellas. Entonces los animamos. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo y gracias por estar ahí conectados y siempre en tiempos de bendición. Gracias, Janet. Gracias, hermana Lucy. Pues, chao.